fuimos llamados para eso, para ser protagonistas. ¿Qué significa protagonistas? Eso lo predicó, ese pedacito se lo robé al apóstol Miño durante el aniversario. Él hizo una explicación muy profunda, no voy a repetir todo eso, pero dijo que protagonista significa el primero en sufrir, básicamente, se lo resumo así, el primero en sufrir, el primer esfuerzo. Que protagonista es el que va al frente y el que queda expuesto y es el que recibe tal vez o los golpes o los puñales o los tomatazos. Que protagonista yo lo relacioné inmediatamente, lo relacioné con el primogénito, porque en cierta manera el primer hijo también ocupa un lugar relevante, un lugar de ir al frente y un lugar que bíblicamente dice que es el que abre el vientre o dice abre la matriz, y por eso la importancia de ser el primero, el valor que le da Dios al primogénito. Dice, esa me la anoté, Éxodo 13:2, consagrame a todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Por el hecho de abrir matriz, de abrir el canal de parto. Y el que abre el canal de parto, vuelvo al principio de significado, tiene un esfuerzo, tiene un primer esfuerzo, tiene una primera exposición, tiene que estar al frente, tiene un primer dolor, tiene que esforzarse a salir, a presentarse ante el mundo. Eso es ser protagonistas. Ser protagonistas, cuando usted mira una película, una serie, lo que le guste mirar, siempre hay algún rol protagónico, o sea, siempre hay una persona, pueden ser varias, que son los protagonistas. ¿Qué hacen? ¿Qué es el protagonista? Y es la figura sobre la que gira todo alrededor. Ya sea un villano o un héroe, ya sea romántico o lo que sea, todo gira alrededor de esa persona. Puede haber dos o tres, repito, y bueno, todo gira alrededor de lo que pase entre esas personas. En definitiva, ser protagonista es lo que te lleva, lo que hace que todo gire alrededor tuyo. Y a eso es, otra vez repito, que hemos sido llamados, a que todo gire alrededor nuestro. Y ojo, y aclaro, que las cosas giren alrededor nuestra, que todo gire alrededor nuestro, no significa que somos el centro del mundo, sino que lo que significa es que somos el eje que hace que el resto gire o funcione, que somos el engranaje que permite que lo demás siga su rumbo y funcionando, que somos ese rulemán que le da vida, por decir en cierta manera, a la circulación natural de todo el mundo alrededor. Y no por ser nosotros, sino por ser la iglesia de Cristo, la que el Señor puso para ser transformadora, para ese poder de Dios de Romanos que le dije al principio, para transformar. La iglesia, solamente la iglesia, tiene la capacidad de transformar el lugar donde se encuentra. En el mes de septiembre, si no me equivoco, agosto-septiembre, hablamos un buen rato sobre esa relevancia de la iglesia. Que no es un tema que haya quedado relegado, al contrario, es un tema que cobró importancia, se asentó y empieza a estar presente a lo largo de este tiempo, de un tiempo protagónico, porque Dios le dio a la iglesia el poder de transformar. Lo que por otro lado, esto se lo voy a decir más fuerte el año que viene, solamente me estoy spoileando un cachito, el año que viene para mitad de año. Por otro lado, al ocupar ese lugar protagónico, relevante, transformador, cuando vemos que a nuestro alrededor las cosas siguen igual, no cambian o nada mejora, en vez de echarle la culpa a los políticos, en vez de echarle la culpa a la inflación, en vez de echarle la culpa al huracán El Niño, la culpa es de la iglesia por no ocupar el lugar que tiene que ocupar, el rol que tiene que ocupar y generar la transformación en el lugar que tiene que ocupar. No se trata de ocupar lugares físicos, materiales o ejecutivos, no se trata de salir a hacer una manifestación, no se trata de hacer un piquete. Hoy me sentí realizado, porque en un momento tuve ¿cómo se dice? Una epifanía. Así como que Dios se me manifestó estando allá en la plaza y de golpe teníamos la calle cortada, estaba todo realizándose, dije, qué lindo se siente ser piquetero una vez en la vida. Por eso yo le gusta cortar la calle. En serio, estaba atrás y dije, así me sentí, me agrandé un cachito. Dije,
Claro, por eso cortan la calle todo el tiempo, o cortaban todo el tiempo, porque te sentís poderoso cuando estás ahí, cortás la calle y lo demás, veías el colectivo que tenía que doblar la fuerza y vos le decías, ñero, te doblás porque yo no... ¡Claro! Hasta en esa tontería, ocupás un lugar de relevancia. Ese protagonista, el dar el primer empuje, hay algo más que sentía cuando escribía esto del protagonista, que no... aclaro por las dudas, no es el significado de la palabra, pero a mí me sonaba, por la forma de la palabra, el sonido de la palabra, a mí me llevaba a eso, a pensarlo de esa manera. Le dije primer esfuerzo, le dije el que abre el canal, le dije el que va al frente, le dije el que queda expuesto, y a mí me sonaba a la primera agonía. Sonido, oído nada más. Porque cuando vos estás en algunas de esas posiciones así al frente, se lo digo por experiencia personal y porque algunos lo dicen también cuando pasan a este lugar, vos te sentís morir. A veces algunos suben a casa, hacen los cancheros, ¿no? Y cuando hacen esto, qué difícil que es estar acá, te dicen. ¿Y por qué difícil? ¿Qué pasa si no pasa nada? Mira, estamos en el mismo lugar que allá. No, estar al frente te confronta, estar al frente es un poquito morir. Tenés que morir a tu orgullo, tenés que morir a tu entereza, tenés que morir a tu vergüenza. Hoy más de un par, 2 o 3 me dijeron hoy, esta tarde, de los nervios que tenían de estar en el lugar donde estaban, de lo preocupado, lo ansioso, nervioso que estaban, de tener que exponerse, presentarse ante la gente, sea 1 o 5.000. Solo el hecho de pararte ahí, bueno, también eso es una primera agonía. Pero hemos sido relevantes, hemos empezado a ocupar un lugar para todos los que estaban presentes. Niños, adolescentes, jóvenes, hombres, mujeres, parejas, ancianos, indigentes. Natalia en un momento le pidió perdón, la verdad que la felicito, a los comerciantes. Y yo dije, te faltaron los vecinos, porque los vecinos estaban ahí pegados al lado de los parlantes, debían estar odiando. Pero para todo hemos sido relevantes. Todos se fueron con algo. Todos se llevaron alguna idea. Todos tuvieron algo con lo cual seguramente irse hablando. Todos tuvieron alguna imagen, como esta mujer, diciéndome, qué buena experiencia que pudieron tener los chicos. O como el otro pastor, diciéndome, es otro. Después hay otro pastor que tiene la iglesia ahí enfrente, donde estábamos. Gracias a Dios que es amigo. Entonces me manda un mensaje con una foto donde se veía, de atrás se veía todo el evento nuestro, ¿no? Entonces me dice, sí que me querés copar la parada, ¿no? Me dice. Porque ese lugar, digamos, en forma natural sería que le correspondería a su iglesia porque están ahí, derechito, y nada más. Pero no es así, sino que entendemos la posición. El ser protagonistas, y gracias a Dios por haber sido así. Esta semana Dios me habló de eso. Mucho acerca del protagonismo y del significado de la relevancia, de la importancia que tenemos, como dije el miércoles, siendo ese pequeño alambrecito de porquería, siendo un fusible que no sirve para nada, o mejor dicho, que vos lo sacás de su lugar, no sirve para nada, es una porquería, es un pedacito de alambre, y sin embargo, si no está, el mecanismo no funciona. Si no está, la máquina se detiene. Y a través de las lecturas de este día, y le quiero contar algo de eso, y ya enseguida ir a la administración de la cena, con algo posterior y que quiero hacer durante la cena también, que le quiero compartir. Ezequiel capítulo 2, versículo 1, dice, bueno, Dios le habla al profeta, Dios le habla a Ezequiel, durante el capítulo 1 se está presentando, y dice así, hijo de hombre, ponte en pie, que voy a hablarte. Y esto, si no me equivoco, hoy es sábado, viernes, creo que el jueves es que leímos esta palabra, miércoles o jueves, y desde ese día que le tengo en la cabeza, ahí no me la puedo sacar. Como el texto de mi devocional de hoy, que si usted posiblemente no lo haya leído ni nada, leído, bueno, posiblemente no lo haya visto y espero que lo pueda ver, porque ahí me mandé una corajonada, esa sí que fue más profética que me dijo que va a llover todo el día. Como sabía, estamos todos ahí, dije, nadie va a mirar el devocional hasta la noche, capaz que nadie lo mira tampoco.
¿Alguno vio el devocional, mi devocional de hoy? No, mejor. Es la primera vez que me pone contento que no lo hayan visto. El resto de los días son una manga de ladrones sin vergüenza. Pero mírelo, porque estoy hablando, era temprano, a las 10 de la mañana aproximadamente. ¿Qué hora era, Agustín, cuando me interrumpiste? Las 9, ¿no? 9 y pico. Y en la grabación está en el devocional, estoy hablando del evento que vamos a tener dentro de unas horas, y dije algo así. Seguramente esto lo vas a poder ver recién después del evento, o algo así más o menos. Así que espero, haber tomado la decisión correcta, porque todavía estábamos en veremos. Así que eso quedó documentado, que lo dije antes. Cualquier cosa, ahí está escrito. Bueno, esa palabra de hoy me pegó muy fuerte, esa pequeña frase, medio de un versículo muy grande, pero no mates o no toques a los que tienen la señal. Vale la pena pertenecer, vale la pena ser parte, vale la pena seguir y servir al Señor. Pero este versículo también, ponte en pie que voy a hablarte. Dios tiene un plan con tu vida. Definitivamente Dios tiene un plan con tu vida. No solamente que Dios tiene un plan con tu vida, sino que Dios tiene un plan para usarte también a través de tu vida. Siempre Dios hace esa dualidad con nosotros. Dios tiene un plan con nosotros para bendecirnos a nosotros, para transformarnos a nosotros y para a través nuestro hacer algo más. Ese es todo el proceso como básicamente Dios funciona. Dios obra a través de la iglesia. Dios tiene un plan con tu vida. Pero Dios no puede obrar ese plan con tu vida hasta que vos no te muevas. Dios tiene un plan con tu vida. Pero para que Dios pueda ejecutar ese plan en tu vida, es necesario que intervengas. Es necesaria tu intervención. Es necesario que salgas. Puede ser de la comodidad. Puede ser del letargo, de estar dormido o adormecido. Puede ser del bajón, de la tristeza, de la depresión. Puede ser de la muerte espiritual, o sea, de esa sensación de, ya nada vale la pena, ya perdí todo, ya quedé atrás. En cualquiera que sea la condición en la que te encuentres, Dios sigue queriendo hacer algo con vos. Dios sigue teniendo un plan con vos, porque los planes de Dios no cambian en función a nuestra acción o voluntad, sino que nuestra acción o voluntad hace que se cumplan o no. El plan sigue estando. El plan sigue vigente. El plan que Dios tiene con tu vida es un plan que Dios escribió en algún lugar antes que nazcas. Entonces, como lo escribió antes que nazcas, mira si vos vas a afectar a lo que Él quería hacer con vos. Él en nada lo puedes afectar, pero puedes impedir que eso se cumpla. En todo, para lo que Dios quiere hacer con vos y en todo para lo que Dios quiere hacer a través tuyo, Dios requiere, o tal vez estoy evitando decir una palabra, la voy a decir igual. Dios necesita, y digo porque se puede malinterpretar, porque, Dios no necesita nada, pero Dios necesita, requiere, es vital, es totalmente trascendente, tu intervención, tu participación. Dice Hechos capítulo 12, versículo 6. La misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, Pedro dormía entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado. Viejo, ayer estaba Walter hablando en la reunión de jóvenes y en un momento les decía a los chicos sobre que aunque uno no tenga ganas, hay un momento en tu vida donde... No lo dijo con esas palabras, yo lo entendía con mis palabras. Hay un momento en tu vida donde tenés que hacer lo que hay que hacer. Punto. Listo. Arremangate, ajustate, levantate, movete aunque no tengas ganas y hacé lo que tenés que hacer. Así es como el ángel se le presenta a Pedro. Pedro, que estaba con todo el bajón encima, se le hace el angelito así, estaba él tirado, tomado de las cadenas y le dice, date prisa, levántate. ¿Qué hubiera pasado, siempre pienso yo, si ante esa situación de depresión, donde él estaba resignado y entregado, donde estaban los guardias afuera, donde ya estaba condenado a muerte, donde ahí dice al principio del versículo que el rey estaba por ponerlo delante de la gente para
para sentenciarlo y para mostrar su ejecución. ¿Qué hubiera pasado si en ese momento Pedro no se hubiera levantado? ¿Qué hubiera pasado si se hubiera quedado con la idea de decir, no, ideas mías? ¿Qué hubiera pasado si él hubiera dicho, como tantas veces decimos, no, otra vez lo mismo, no va a pasar nada? ¿Qué hubiera pasado si tal vez solamente decía, no tengo ganas, así como estoy, me siento bien? Digo, invento, porque no hay manera de poder afirmar que sea así, pero tal vez el resto de los judíos no haya sido predicado en aquella época, tal vez las cartas de Pedro no hubieran sido escritas, tal vez no tendríamos un montón de versículos o de historias o la manifestación, la conversión del centurión o tantas otras cosas que hemos visto a través de la vida de Pedro, porque él se hubiera muerto directamente en la cárcel. Date prisa, levántate, y dice el versículo, las cadenas cayeron de las manos de Pedro. ¿Cuándo cayeron las cadenas? Cuando él se levantó. En el momento que él decide levantarse, las cadenas se cayeron. Las cadenas no se cayeron antes. Las cadenas no se caen antes. Dios te llama, Dios te habla, Dios te mueve, Dios te pide algo. Y vos estás esperando diciendo, bueno, cuando mis cadenas se caigan me voy a levantar. Dios te llama para el servicio, Dios te llama para ser transformado, Dios te llama para anunciar. Y vos empezás, bueno, cuando arregle mi trabajo, cuando se solucione el problema en mi casa, cuando mi hijo vuelva a mi casa, cuando mi mujer cambie, cuando mi marido cambie, cuando tenga mejor sueldo, cuando el día tenga 30 horas, no sé. Pero las cadenas se caen cuando te levantás. No te tenés que levantar, o no tenés que esperar que se caigan las cadenas, porque nunca va a pasar. Y como la Biblia es un libro de principios, no es la única ocasión que lo dice de esta manera. No voy a leer otras, pero hay más de 2 o 3 ocasiones en las que nuevamente se vuelve a ver el mismo principio. Le dice Jesús a ese hombre que tiene la mano seca. Ese hombre que, acá está para meter un chiste, pero voy a cortar el clima, entonces no lo voy a hacer. Ese hombre que estaba avergonzado en medio de la sinagoga, un hombre que no tenía derecho a presentarse delante de los demás por su condición, que tendría una mano tullida o paralítica o no sé qué. Y Jesús lo llama y le dice, ponete en medio. Marcos capítulo 10, si no me equivoco. Ponete en medio, lo expone delante de toda la gente. Protagonista, ir al frente, primer esfuerzo, primera muerte, abrir el camino. Lo pone delante de toda la gente. Y el otro que está ahí con la mano así, Jesús, que parece que se está burlando de él, le dice, extendé la mano. Y yo creo que el tipo lo habrá mirado y le dijo, vos me estás cargando, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si se hubiera quedado quieto? ¿Qué hubiera pasado si se hubiera ofendido? Si fuera generación siglo XXI, olvídate. Lo denuncia directamente porque se está burlando. ¿Qué hubiera pasado si ahí lo mira y se va enojado? Me está cargando. Sin embargo, dice que el tipo extendió la mano. Y en el momento que tuvo la intención, la mano se extendió. Es un principio espiritual. Cuando Dios te manda a hacer algo, primero, ya tenés la capacidad para hacerlo. Cuando Dios te manda a hacer algo, segundo, no esperes que las condiciones se preparen. Las condiciones ya están. Vos sos el que activa las condiciones con tu determinación y con tu disposición. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro, verso 8. Dijo además el ángel, vestite, calzate las sandalias. Otra vez era necesaria la intervención de Pedro. Así lo hizo y el ángel añadió, tercera vez, échate la capa encima y seguime. Yo digo, no, a veces uno le cuestiona cosas a Dios. Yo no sé si usted lo hace, yo sí lo hago. Capaz que no lo quiere decir, perfecto, pero no le cuestiona cosas a Dios. Porque hay situaciones en la vida que pasan, problemas que tenemos, situaciones difíciles, a veces, como conté la semana pasada o la otra, sobre situaciones físicas, enfermedades, dolores, problemas de salud. A veces orando por un familiar, por un tercero, o un conflicto en tu casa, y vos decís, ¿no sería más fácil que Dios haga un milagro? Y sí, sería más fácil que Dios haga un milagro. También, si yo me voy a plantar en eso, para hacer un gran efecto, en realidad un efecto Mandela, tendría que decir, ¿y por qué Dios, en vez de hacer todo este lío, por qué no vuelve el tiempo atrás, mata al diablo al principio y se terminó el problema?
¿qué tanta historia? Y entonces de golpe pienso, capaz que yo no hubiera nacido si se hubiera pasado. Entonces digo, déjame así como está, la cosa que así me gusta. Porque no tenés idea, tampoco tenés control, pero ¿por qué hay momentos en los que las cosas se solucionarían solamente por el hecho de que Dios intervenga? ¿Y por qué es así? Porque a veces Dios usa intermediarios, a veces Dios usa otras situaciones en medio, a veces Dios usa el problema para tu bendición. Pablo mismo lo cuenta, creo que lo dije la semana pasada, cuando le dice a él, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad, y si no lo dije lo pensé. Cuando ante una situación donde dice, Señor, por favor, y Dios le dijo, no. Hace unas semanas, a mí Dios me dijo no. En alguna situación que yo le estaba hablando, Señor, tal cosa, y Dios me dijo, no. Y yo me quedo como diciendo, ¿qué onda? Y Dios me dijo, no. Entonces yo, que ya a esta altura uno ya aprende, ¿no? Ya pelado, ya se te cayeron unos cuantos, entonces cambias inmediatamente. ¿De qué sirve ponerte como dice también en Hechos, de qué sirve empezar a pegar patadas? Entonces decís, bueno, ok, está bien, pero entonces vamos por este lado, hagamos esto, le digo. Y Dios me dijo, sí, sin cambiar la situación, en modificar otras cosas alrededor de la situación, a través de aceptar la situación. Entonces, en este caso, el ángel podría haber hecho así. Se rompían las cadenas, se levantaba, directamente, ni siquiera eso, automáticamente aparecían afuera, sin otra vuelta, nada más que eso. ¿Por qué tuvieron que ir las mujeres a la tumba y de golpe se encuentra que la piedra estaba movida? ¿Para qué? ¿Por qué no lo encontraron directamente a Jesús o tantas otras cosas? Para todas las cosas que Dios quiere hacer con tu vida, es necesaria tu intervención. En algunos momentos para ejercitarte, en otros momentos para que tengas la experiencia, en algunas otras cosas porque, no sé, Dios lo hace así. El ángel no le puso ni un dedo encima. Bueno, sí, le puso cuando le puso la mano en el costado, pero después nada. Dijo, levántate, cálzate, ponete las sandalias, ajustate la ropa, ponete la capa, seguime. Nada hizo él. Pedro tuvo que hacer todo, porque somos relevantes, somos protagonistas, y somos protagonistas de lo que Dios quiere hacer en medio nuestro, en nuestra vida. Sos protagonista del plan que Dios escribió con tu nombre y el lugar al cual Él te quiere llevar. Jeremías 29:11. Prepárense que ya voy a terminar, por favor. Porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Dios tiene un plan con tu vida. Decía el miércoles, bueno, más o menos sobre esa misma palabra, hablando acerca de la fe. Hablar de fe es hablar de promesas. Hablar de promesas es hablar de Cristo. Hablar promesas en fe es hacer una afirmación verbal de que algo Dios va a hacer, de que algo va a suceder. Hablar de fe es decir amén. O sea, todo ese ciclo te lleva a tu amén, a tu capacidad de creer y a tu declaración. Así es. Esto va a suceder. No porque yo lo digo, sino porque Dios dijo que así es. Sos protagonista, somos relevantes. Dios obra en nosotros a través nuestro y Dios obra a través nuestro por medio de nuestra intervención y de nuestra aceptación. Puede ser también que haya algunas situaciones, como dije antes, en las que ya colgaste los guantes. En más de una ocasión yo estuve en esa posición. Recién cuando le decía, capaz dijiste ya basta. En más de una ocasión estuve en esa posición. En alguna ocasión me paré delante del Señor a decirle, esas se las conté alguna vez. Esa es la más guasa que le dije. Señor, me cuesta decirlo ahora. Señor, no sos digno de que yo te alabe, de que levante mis manos y te adore. Porque sos siempre el mismo. Nunca me bendijiste y nunca lo vas a hacer. ¿Qué le pareció? Está para un libro eso, ¿no? No vi stand de libros hoy. Me tiraron al muere. Eso es un boicot.
Y siempre digo que tal vez un pequeño rayo de conciencia o del mismo luz que el Espíritu de Dios pone en nosotros fue lo que impidió que en ese momento mismo Dios me fulmine, caiga muerto ahí. Porque mientras yo hacía esa oración, estaba llorando en el altar en una iglesia, en el frente, llorando. Y mientras hacía esa oración, diciéndole, no sos digno de que levante las manos y te adore, inmediatamente también dije, pero a pesar de que lo sienta así, acá voy a estar con mis manos levantadas adorándote. Por eso le digo, yo puedo entender cuando ya quisiste bajar los brazos. Puedo entender cuando ya te sientas cansado. Puedo entender cuando tenés ganas de patear el rancho. Puedo entender cuando decís ya basta. Pero también para eso, te vuelvo a leer Ezequiel capítulo 2, versículo 1. Esa voz me dijo, hijo de hombre, ponte en pie, que voy a hablarte. Versículo 2. Mientras me hablaba, o sea, entienda esto, y vuelvo otra vez al mismo principio. Esa voz me dijo, hijo de hombre, ponte en pie, que voy a hablarte. Y le está diciendo algo, ¿ok? ¿Qué le está diciendo? Ponte en pie, que voy a hablarte. Y mientras me hablaba, o sea, mientras le decía, ponte en pie, que voy a hablarte, dice, verso 2, mientras me hablaba, el Espíritu entró en mí, hizo que me pusiera de pie y pude oír al que me hablaba. A ver si me sigue la secuencia, porque esto parece un rulo, parece una cosa que no tiene ni principio ni fin. Pero ¿cómo? Parate que te hablo mientras te lo estoy diciendo, yo pongo sobre vos mi espíritu que hace que te pares y entonces de esa manera ahí pudiste escuchar lo que yo te decía. ¿Qué te decía? Que te pares para que te hable. Aunque no tengas ganas, aunque hayas bajado los brazos, aunque digas no tengo fuerzas, aún ahí, ni siquiera en esa condición, tampoco ahí tenés excusas. Porque en el mismo momento en que Dios te dice, levántate, en ese mismo momento el Espíritu de Dios está entrando en vos para hacer que te levantes. En ese mismo momento Dios está dentro tuyo para ponerte en pie y para tomar la dirección que Él tiene para vos. El miércoles pasado, en un momento en que el Señor me ministró, estaba cantando Miriam y me habló muy fuerte con una palabra que también es de Ezequiel, y voy a terminar con esto leyéndote este pasaje, capítulo 37, versículo 1. La mano del Señor vino sobre mí, su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos de un lado para otro. Pude ver que los huesos que cubrían el valle estaban muy secos y eran muchos. Entonces me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo contesté, Señor y Dios, tú lo sabes. Entonces me dijo, y acá otra vez la misma situación, la del hombre de la mano seca, la de Ezequiel diciendo que se pare, la de Pedro tirado en la cárcel. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles. Viene el Señor y le muestra a los muertos. Somos protagonistas, Dios tiene un plan con tu vida. Sos protagonista de lo que va a pasar en tu vida. Sos protagonista de la historia que escribió con tu nombre. Pero también sos protagonista del cambio y la transformación en la vida de los demás. Sos protagonista, sos relevante para mostrar que en Él se puede vivir de otra manera. Sos protagonista, sos relevante para llevar luz al que está todavía en la oscuridad. Para que a pesar de tu dolor, desde tu dolor decirle al otro, se puede vivir de otra manera. Entonces le dice, ¿van a vivir los huesos muertos, secos, podridos esto? Y Ezequiel no sabía. Entonces le dijo, háblales, que vivan. En vos está el poder, a pesar de tu falta de entendimiento, de conocimiento, de la crisis que estés pasando. El solo hecho de que Dios te hable te posiciona adelante para lo que Él quiere hacer con vos. El solo hecho de que Dios te hable te dice que tenés la condición para hacer lo que Dios quiere hacer. Y en el momento en que Dios te habla, Él te da la autoridad para generar una transformación alrededor. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor y Dios a estos huesos. Yo haré entrar en ustedes espíritu y vivirán. Les pondré tendones, haré que les salga carne, los cubriré de piel y les daré aliento de vida. Así vivirán y sabrán que yo soy el Señor. Tal como me lo ordenó, profeticé. Y mientras profetizaba, se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones. Les salía carne y se recubrían de piel, pero no había espíritu en ellos. Entonces el Señor me dijo,
profetiza. Profetiza al Espíritu y dile, esto ordena el Señor y Dios. Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿Quién hizo el milagro? Dios. ¿Quién activó o ejecutó el milagro? Ezequiel. ¿Quién tenía el poder para transformar y dar vida? Dios. ¿Quién tuvo que soltar la palabra? Ezequiel. El que no entendía, el que no sabía. No importa tu condición, importa lo que Dios quiere hacer a través tuyo. Somos los transformadores de aquellos que están en la oscuridad. Entonces el Señor me dijo, profetiza, hijo de hombre, profetiza, y dile, esto ordena el Señor y Dios, Espíritu, ven de los 4 vientos, sopla sobre estos muertos y vivirán. Yo profeticé, tal como Él me lo había ordenado, y el Espíritu entró en ellos. Entonces vivieron y se pusieron de pie. Eran un ejército numeroso. Póngase en pie y vamos a prepararnos para participar de la cena. Siendo relevantes. ¿Sabe que algunos de los que hoy nombré, de los que están presentes acá, algunos están hace 12 horas en la iglesia, otros 11, otros 10, pero ahí están, presentes, firmes, siendo protagonistas de lo que Dios quiere hacer en sus vidas y lo que Dios quiere hacer a través también de nuestras vidas. Prepare aquello que trajo para darle al Señor: ofrendas, diezmos, siembras, primicias, aquello que representa su adoración, aquello que representa su honra, su compromiso, aquello con lo cual entiende que todo lo que tiene en su casa, en su vida, en su familia, proviene de Dios. Aquello que le hace entender que realmente Dios es el que suple lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Si está arraigado en la casa, si siente que este es su lugar, si siente que es donde Dios le habla, honra a Dios con sus bienes, honra a Dios con los primeros frutos de sus cosechas, honra a Dios con sus primicias. Dele a Dios de lo que le da en forma abundante, en forma generosa, en forma voluntaria, por sobre todas las cosas, en forma voluntaria, deseando adorar a Dios. Y entonces va a haber la bendición de Dios sobre su vida, sobre su casa, sobre su familia. No busque explicaciones, ni cuestionamientos, ni nada. Deje que Dios sobre, pero permítase entregarse totalmente delante de Dios.